a explicar todo lo que viví respecto a las asignaturas del primer año de enfermería en la UAB en el primer semestre, ¿vale? Bueno, como ya os comenté en el short que colgué hace unos días por aquí, tenéis toda un poco el resumen de las asignaturas del primer semestre. Y bueno, pues ahora voy a profundizar un poco en todas ellas, ¿vale? En el primer semestre hay 4 asignaturas que son exclusivas del primer semestre, y bueno, 5, y una que es anual, ¿vale? Que es Funció del cos humà 2. Bueno, empezamos por estructura del cos humà, ¿vale? Que esta es la que ya os decía en el vídeo, que era más rollo anatomía. Esta, a ver, no es una asignatura difícil, pero es verdad que si nunca habéis tenido contacto con lo que es enfermería, con todo el mundo sanitario, es un poco que al principio cuesta, porque es otro vocabulario, es muy técnico, al final no dejan de ser palabras que si nunca has oído hablar del tema o no las has tratado, son difíciles de asimilar. Pero poniéndole empeño, estudiando, demás, en plan, no es una asignatura que cueste, todo lo contrario, incluso es muy amena de estudiar y, no sé, para mí era de mis favoritas, o sea, espectacular. Luego, en esta asignatura tenemos las partes teóricas con sus exámenes y hacemos prácticas. Las prácticas son ir, en el caso de la UAB, tenemos una sala de disección donde tenemos cuerpos de gente que ha donado su cuerpo a la ciencia, además, donde nosotros aprendemos los músculos, aprendemos los diferentes órganos. Bueno, pues a nivel práctico, o sea, nosotros podemos llegar a tocar un corazón, que es una de las cosas más tops, la verdad, de la carrera, el poder ir a una sala de disección. Y bueno, se complementan más o menos la teoría con la práctica. Es verdad que está muy bien estructurado y para mí está muy bien organizada toda la asignatura. Yo la disfruté mucho y de verdad que echo mucho de menos asignaturas de este tipo. Luego tendríamos comunicación y TIC. En esta asignatura, bueno, pues estudiamos la parte de TIC, nos enseñan un poco a trastear el Excel, a tener bastante noción de, pues eso, de la parte más informática, de Excel y demás, que al final es lo que utilizaremos el día de mañana. Y luego la parte de comunicación es una parte más, bueno, nos enseñan como todas las definiciones de lo que es la empatía, de lo que es la asertividad, toda la parte así más comunicativa, ¿vale? De la expresión verbal, de toda la expresión más facial y todo eso, de cómo tenemos que dirigirnos a los pacientes. En sí la teoría pues no es algo como anatomía, por ejemplo, que te apetece escuchar, ¿no? Pero luego las prácticas son bastante divertidas. Al final hacemos mucho role-playing, nos ponen situaciones X que se hayan dado con un paciente o lo que sea, y nosotros tenemos como que interpretar y meternos en el papel y hacer presentaciones al respecto. Por ejemplo, pues si vamos a tratar el tema de la empatía, pues te ponen alguna situación en la que tengamos como que empatizar y demás. Así que tampoco está mal, o sea, es una asignatura que es bastante dinámica y que al final pues lo agradeces con todo. Después de todas las asignaturas más pesadas, pues esta es bastante suave. Luego está Ciencias Psicosocials, que sería lo que es psicología. En esta damos casi, bueno, todo es teoría, no hay nada de práctica. Es bastante densa, o sea, ya os decía en el vídeo resumen, es bastante densa. Bueno, no es difícil de estudiar, es algo que es bastante interesante, pero es verdad que los exámenes, si podéis conseguir exámenes de años anteriores, mejor, porque son muy rebuscados, muy liosos, no sabes lo que te está preguntando. Muchas veces pueden ser opciones, varias opciones, o sea, es muy lioso. Pero en sí la asignatura, tengo que confesar que a mí es una asignatura que me pareció bastante entretenida y bastante, bueno, pues a mí me apetecía bastante estudiarla, lo que pasa es que es bastante cansada. Luego seguiríamos con Diagnòstic per la imatge y Funció del cos humà 1. En esta asignatura te meten como dos. La primera parte del año hacemos Diagnòstic per la imatge, que en este caso es toda la parte más física-química, ¿vale? A ver, no os preocupéis porque yo llevaba mucho tiempo también sin hacer nada de bachillerato y demás, y es verdad que es de las asignaturas que a lo mejor tengo peor media y aún así tengo más de un 6,
pero es una asignatura que tampoco te la ponen difícil, o sea, te ayudan bastante con el tema de las fórmulas, no salen excesivas fórmulas, o sea, no tenéis que calcular, es más de entender el por qué se está dando esto y dónde la usaríamos, o sea, no, al final es también muy teórica. Y a nivel práctico, pues mira, os pondré ahora un vídeo para que veáis lo que hicimos en una de las prácticas. Y bueno, luego, eso, las prácticas, pues como ya podéis haber visto, es todo tema de ecografías, obviamente no podemos hacer radiografías ni tags porque estamos en la universidad, pero como podéis haber visto en el vídeo, pues es la parte de más del ecógrafo, te lo enseñan a utilizar, está muy, muy guay, fue la primera toma de contacto con prácticas. Y bueno, luego pues es muy teórica también, tampoco tienes cosas como muy entusiastas, pero bueno, es llevadera. Y Funció del COSUMA U lo que te hacen es como una pequeña introducción a todo el tema que vendrá a partir casi del segundo semestre, donde, bueno, como que te quieren hacer ver toda la parte más de la difusión, de cómo funcionan las transmisiones nerviosas y todo eso. Es como una introducción, pero que bueno, que está muy bien y que al final es entretenida. Lo que pasa es que, claro, en comparación con anatomía, pues para mi gusto, pues había mucha diferencia. Y la última de este primer semestre, que es exclusiva de este primer semestre, es Evolució de las curas y pensament. En este caso, lo que hacemos es como la historia de la enfermería desde que empezó en la prehistoria hasta la actualidad. Tocamos un poco de los modelos de enfermería que se llevan ahora, ¿vale? Como pueden ser Virginia Henderson y demás. Y bueno, es una asignatura que las clases se van vaciando. En nuestro caso nos ponían actividades evaluables para que la gente no faltara, pero al final pues la gente pues va desistiendo, se va yendo de las clases porque es una asignatura muy densa que por mucho empeño que quieras ponerle, pues al final no deja de ser historia y de la enfermería, o sea, es un poco repetitiva, densa y demás. Pero no está mal, o sea, si quieres, eso sí, os recomiendo que si vais a las clases de historia casi no tendréis ni que estudiar para el examen. O sea, en mi caso yo fui a todas. Y yo para el examen estudié justo el día de antes todo el tema, me hice un mapa cronológico de todo y yo apenas estudié. O sea, yo estudié más, por ejemplo, anatomía y todas estas que lo que es evolución e historia. Así que si podéis asistir a clase, os recomiendo que asistáis porque de verdad que es una asignatura que si prestas atención y te quedas un poco con lo que van diciendo, apenas tienes que estudiar. Y bueno, y por último, Funció del COSUMA, que en este caso, Funció del COSUMA 2, es una asignatura anual que pues la semana que viene en el vídeo del segundo semestre os explicaré con mayor profundidad y os lo explicaré todo mejor porque al final no deja de ser una asignatura que se hace más en el segundo semestre que en el primero. Así que el vídeo de primer semestre hasta aquí, espero que os haya gustado. Si necesitáis más ayuda, si necesitáis más información, pues me ponéis en los comentarios. Acordaros de suscribiros a mi canal y bueno, nos vemos el viernes que viene. Adiós.